todos. Reitero mi agradecimiento por la invitación. El propósito de esta presentación la hemos utilizado y la utilizo es para dar guía a la mayoría de nuestros clientes, a las empresas dedicadas, bueno, a cualquier tipo de empresa que tenga su barco clasificado con nosotros, también no clasificados con nosotros. Las utilizamos en las universidades y también a los estudiantes para que tengan una idea general. Es una idea bastante resumida e interesante porque abarcan de una manera bastante global y objetiva la función de las inspecciones de clasificación y estatutorias, ¿verdad? Ya entrando en contexto, pues empecemos con los temas que vamos a ver de inspecciones de clasificación, que es el entendimiento de la existencia de la sociedad clasificadora, los certificados y los documentos, ¿verdad? El alcance de las inspecciones, el rol del inspector y las responsabilidades de los operadores dueños para la realización y el mantenimiento de la clase, la preparación de las inspecciones y en general las inspecciones de clase. Eso es en cuanto a inspecciones de clase. En cuanto a inspecciones estatutorias o de bandera, teniendo en cuenta de que la mayoría de las sociedades clasificadoras representamos muchas banderas a nivel mundial, entre más de 100, 120 banderas, al menos Bureau Veritas, pues al representarlos a ellos, emitimos certificados en representación de ellos y debemos cumplir con sus requerimientos. Cada bandera tiene sus requerimientos específicos y pues tenemos que tener la gama de información, la base de datos requerida para poder ejecutar esas inspecciones específicas en representación de las banderas del mundo. Están los certificados que se emiten, los documentos que lo llevan, de igual manera el rol del inspector, en este caso estatutario, la planificación de las inspecciones, la preparación de las mismas y las revisiones de la realización, la lleva a cabo de las inspecciones estatutorias, ya sea estatutorias o armonizadas dependiendo de la convención que haya sido signataria la bandera. Ya entrando en detalle, yo creo que es importante resaltar de dónde surgen las sociedades clasificadoras. A veces es una duda que muchos de los jóvenes no tienen claro, y eso empezó en por el siglo XVIII, ¿verdad? Cuando muchas de las embarcaciones se hundían, sufrían, había muchos accidentes, muchas muertes, ¿verdad? Y en ese momento pues se utilizó el tema de clasificar la condición del barco en base anual. Este concepto de clasificar, que ahí es donde nace, ¿verdad? Le gustó mucho a los aseguradores que sufrían mucho en su época, en el siglo XVIII. Fue aceptado y a principios ya de los primeros años, las primeras décadas del 1800, fue cuando se empiezan a surgir todas las sociedades clasificadoras a raíz de este detalle, ¿verdad? Bureau Veritas específicamente fue fundada en Antwerp por temas de guerra y luego se movió a París, donde permanece actual hasta el día de hoy. En 1828 se fundó y se movió en 1832. ¿Qué hacemos las sociedades clasificadoras? Y esto es una manera que a mi gusto es bastante general, pero muy objetiva al mismo tiempo, porque le da una guía a mucha gente y no nos confunden con los temas de seguro. Nosotros, como sociedades clasificadoras, desarrollamos reglas específicas, ¿verdad? Notas y documentos para todos los tipos de embarcaciones, las estructuras, certificamos materiales y equipos, maquinaria y otro tipo de documentos. También nos dedicamos paralelamente, una vez que se arreglan las reglas, a la revisión de los planos, de la aprobación de los diseños, los cálculos, ¿verdad? Y demostrar que la embarcación cumple con los requerimientos de la embarcación. De esta manera, una vez que se da este paso a la aprobación, se le asigna una anotación de clase, un certificado de clase a la embarcación que cumple con los requerimientos específicos de esa notación
o de ese tipo de embarcación. Y el resto de la vida del barco, mientras se mantenga en clase, pues vienen las inspecciones que le llamamos periódicas, que son las reglamentarias por todas las sociedades clasificadoras, independientemente de cuál sea. Vienen las ocasionales, que son ocasionadas por cualquier daño, colisión, cambio de bandera, de armador, en fin. La más, y una de las más intensas, que es la inspección de renovación, ¿verdad? La inspección de renovación, que es la que requiere pues, de un alcance mayor, de inspecciones de tanques, de estructuras, de medición de espesores, de pruebas, en fin. Es la más profunda de todas. Entonces, esto con el objetivo único de verificar que la embarcación aún cumple con las condiciones de mantener la clase, ¿verdad? Posteriormente, si queremos tener una definición bien corta de una sociedad clasificadora, consiste pues simplemente, como dice, y voy a leerlo al pie de la letra porque la definición me encanta, consiste en la representación del nivel de cumplimiento de la embarcación, barco o estructura offshore para las reglas por las cuales está diseñada la sociedad clasificadora. Posteriormente, las inspecciones realizadas por los inspectores que proveen las reglas y está representado por la anotación de clase que llevan los certificados de la embarcación, las cuales a su vez son transcritas y publicadas periódicamente. En la actualidad ya todo esto es disponible a través de internet. Antes eran libros de registro. En la época que yo empecé de inspector, claramente recuerdo que recibíamos los libros de publicaciones y pues ya todo eso pasó a ser electrónico y está disponible toda nuestra libros de registros, reglas, publicaciones y demás en internet. ¿Qué documentos vas a tener la sociedad clasificadora? Importante, ¿verdad? Todas deben tener un certificado de clase, ya sea de carácter definitivo o provisional, dependiendo de cuál sea la condición que lo lleve a ser provisional. En Buró Veritas, los anexos que demandan son las memorandas que pues, determinan ciertas condiciones específicas o limitaciones específicas de la embarcación. Tiene los anexos de casco, de maquinaria y dependiendo, dependiendo del tipo de embarcación, caldera, instalaciones refrigeradas, si el barco cumple con nivel de automatización o si tiene también el centro de navegación concentrado. Algunos barcos utilizan los medios, certifican y clasifican sus medios de izaje, grúas. Algunos también de los portacontenedores de alto nivel aseguran su sistema de contenedor. También tenemos los que llevan químicos, sustancias noxious, gaseros. Hemos tenido un gran desarrollo en este tipo de embarcaciones. Podría asegurar que somos punta de lanza en esta gama de embarcaciones. Y el desarrollo de las últimas embarcaciones que han tenido un auge muy grande en los últimos años, aquellos que tienen DPA, que son las Dynamic Position. Cada una de estas notaciones que mencioné hace más extensa o reducida la inspección de la embarcación. En la medida en que un dueño de una embarcación decida elegir, ¿verdad?, por sus necesidades, por su servicio, por su objetivo, el tipo de certificación o notación de clase que va a elegir, pues en esa misma medida se realizarán las inspecciones. Es por eso que cada compañía debe estar familiarizado con el tipo de embarcación y contratar o preparar a sus tanto superintendentes como tripulantes en el tipo de embarcación, porque no es lo mismo atender un casero, un tanquero o un granero, ¿verdad? Entonces, el alcance, entrando ya en detalle de la inspección, el alcance de las inspecciones, en nuestro caso nosotros le llamamos las reglas, la parte A, las cuales están disponibles y gratuitamente en nuestra página web, veristar.com, si lo quieren visitar. Y hay 3 documentos que le son guía, digamos así, crítica a un inspector, que son
el previo survey statement, que es lo que ha dejado el inspector anterior, las páginas de memoranda que nos dan una guía en ciertos casos de donde el barco puede tener una limitación, y sobre todo la lista de tanques de lastre, que son los que es la que determina si los tanques de lastre tendrán revisión interna o no, ¿verdad? Estos documentos siempre deben permanecer a bordo, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que independientemente de esta situación, si durante el desarrollo de la inspección el inspector por alguna u otra, por algún detalle, alguna anormalidad o un desgaste excesivo, o digámoslo así, algunas deformaciones o rajaduras no esperadas, pues el inspector tiene el derecho a extender el alcance de la inspección. Esto depende de si es corrosión, podrá solicitar algunas mediciones espesoras adicionales. Si es un crack, podrá detener para realizar reparaciones temporales o permanentes, dependiendo del nivel de crítico de lo que se encuentre, ¿verdad? Y esto con el ánimo de, lógicamente, evitar que la embarcación sea detenida. Hoy en día, el Port State Control es un tema crítico porque los niveles de divulgación de la mala reputación de una embarcación trascienden a través de las fronteras. O sea, esta embarcación, una vez que entra a esa base de datos, difícilmente sale de ella, a menos que tenga un comportamiento blanco permanentemente durante 4 o 5 años continuos. El rol del inspector, sencillo, el inspector se aborda las embarcaciones, él va con una lista de chequeo que le da una guía de cuáles son las inspecciones, y el propósito de esta presentación es básicamente eso, pues verificar que la embarcación cumple con los requerimientos de clase. Ahora, si el inspector identifica algún daño estructural, corrosión, ¿verdad?, tanto en casco o un daño a una maquinaria, esto va directamente, afecta a la clase. Ahí vemos un daño, lógicamente un encallamiento, que requerirá alguna reparación temporal. Y esto hasta que no se cumpla con la tranquilidad mínima de la embarcación, no se podrá zarpar al próximo puerto. Entonces ahí es donde entran el tema, los términos como recomendaciones, condiciones de clases, antes de que continúe el servicio de la embarcación. Hay responsabilidades del armador. Perdón, se me fue. Hay responsabilidades del armador que también tienen que cumplirse para que el inspector realice su trabajo. Una de ellas es tomar las medidas de seguridad, ¿verdad? Asumir la responsabilidad de la fuerza, el workforce que se requiere, o sea, el apoyo que va a requerir el inspector para realizar la inspección. El inspector de clase, nosotros por reglas nunca andamos solo, por temas de seguridad y por temas de evidenciar los hallazgos que se encuentren durante el desarrollo de la misma. Cuando se trata de inspección de espacios confinados, lógicamente, pues ahí hay reglamentos, ya está establecido por Ajax, no por una sociedad clasificadora, sino un cumplimiento de Ajax, International Association of Classification Societies, que determina los requerimientos de espacios confinados, y creo que muy bien conocido por cada uno de nosotros, que se tienen que preparar en gas free, ventilados, ¿verdad?, acompañados, iluminados, de tal manera que se puedan revisar las estructuras y tomar las medidas de espesores. Adicionalmente a eso, pues nosotros por reglamento llevamos nuestros detectores de gases portátiles siempre. Y por último, el tema de la comunicación que existe siempre entre el acompañante del inspector y el puente de mando de la embarcación. La planificación. Esto es un tema muy controversial, porque la mayoría de los managers, y quiero hacer mucho énfasis en esta parte, esperan hasta la última oportunidad de realizar las inspecciones. Tengan en cuenta que las inspecciones periódicas, por ejemplo, la más básica, que es la inspección anual, en la que estamos tomando como guía,
el dueño tiene una ventana de 6 meses al año, de los 12, 6 meses para realizarlo y solicita siempre hasta la última ventana los 15 días, ¿verdad? Y ahí hay muchos, bueno, tomemos un ejemplo atípico como es nuestra situación actual. La pandemia nos ha restringido enormemente a realizar viajes, a realizar entradas a países foráneos, en fin, muchas limitantes y eso hace muy difícil alcanzar embarcaciones. En la actualidad eso es un severo problema. Estamos pasando por problemas muy, muy serios de este tipo. Entonces, es allí la razón importante que se han tomado medidas para que el armador realice la inspección dentro de la ventana en el tiempo, ¿verdad? Para que pueda elegir el puerto más conveniente. Puerto más conveniente, pues en la región, al menos en Latinoamérica, Panamá es uno de los más típicos o más en los últimos años, ha demostrado un alto nivel, un alto porcentaje de atención por encima de casi toda la región por el tema del canal. No sé si la gente toma combustible, le sale más económico, no hay pago de boletos de avión, en fin, etcétera. Muchas razones que son las que se deben tomar para la coordinación, además de que el soporte de servicios técnicos adicionales que se requieren para las inspecciones también están centradas aquí y se brindan con mucha facilidad. Entonces, hay terminales en alcance, como menciona la presentación, que no prestan la facilidad para realizar las inspecciones. Generalmente estas se llevan a cabo en los anclajes. Y es importante que la gente, el personal, las tripulantes, tengan el entendimiento, y este es uno de los principales motivos de esta presentación. El acceso a las estructuras, la preparación, pues si se trata de un bull carrier, como vemos acá, a veces utilizan Cherokee Picker, otros andames, ahorita ya hemos evolucionado, ¿verdad?, a los drones. Estamos en el tema de certificación de drones para las inspecciones de este tipo, a fin de evitar el riesgo, el tiempo y ahorrar ciertos puntos. Entonces, si se requiere ya o el dron se revela, se consigue a un nivel mayor. Pero anteriormente, pues también los andamios, los botes, los RAF, de cualquier manera se hacían mientras se estaba navegando. La preparación de los espacios, como mencioné, ¿verdad? Deben ser aislados. Espacio confinado es un espacio de alto riesgo y desafortunadamente pues, ha muerto mucha gente por este tema, estas inspecciones. Hemos perdido algunos colegas. Entonces, hemos sido cada vez más exigentes en este aspecto de preparación de los contenidos de oxígeno y la atmósfera explosivas. Cuando se realizan las pruebas en las maquinarias, como un generador, con pruebas de paradas remotas, paradas de emergencia, fallas de reverse power, falta de lubricación, todos estos son preparados y solicitados por el inspector. Entonces, el jefe de máquina pues tiene que prepararse para la bomba de contraincendio, la bomba de emergencia, el timón de emergencia, en fin. Todos estos detalles siempre son casi repetitivos, digámoslo así, y a pesar de que sean de esa manera, cuando vamos a bordo, pues hay personas que no están preparadas para ello y tripulaciones que no están preparadas para ello. Y el propósito de esto es que darle una guía y a veces hasta nos extendemos, enviamos hojas de checklist para que los tripulantes puedan tener una idea de cómo va a ir la inspección. En cuanto a las calderas, lógicamente, pues cuando se prueban, si son inspecciones internas que requieren de un nivel de revisión o de presión, pues se le solicita al jefe de máquina que se lleva al máximo punto hasta que abra la válvula de seguridad. Si no es así, pues se detiene la operación hasta que se cumpla con el requerimiento que demanda la regla. Uno de los puntos importantes que en este momento a nivel mundial las sociedades clasificadoras se han comprometido con todos los service suppliers es que cada uno de ellos debe estar aprobados por la sociedad clasificadora con la finalidad de verificar, de realizar un assessment, una evaluación, una auditoría de su personal, de su equipo, de sus procedimientos, de sus códigos, de sus manuales y así tener la certeza de que las compañías que van a brindar el servicio, ya sea radio, BDR, Launching Appliances, balsas salvavidas, extintores, etcétera, tengan la seguridad de que va a darse. Lo mismo ocurre con las medidas de espesores, que son las compañías. Todas estas aparecen en nuestra página
Approval Explorer. Es donde aparecen todas las compañías certificadas de Bureau Veritas a nivel mundial. Por último, vamos ya casi para terminar. El periodo de clase, algunas definiciones, ¿verdad? El aniversario, el periodo de clase que es cada 5 años, el aniversario que es la fecha de cumpleaños de la embarcación, la ventana de inspecciones, las inspecciones vencidas, recomendaciones, memoranda, otras definiciones como inspección general, que es la que se lleva a cabo, el close-up es la que es el alcance de la inspección, Probe and True Repair es cuando ocurra algún daño y a su vez debe ser reparado. Substantial Corrosion es el punto antes de que sea, el porcentaje antes de que la plancha exceda su porcentaje para no ser renovada, igual que las áreas sospechosas. Otras áreas críticas que son revisadas dependiendo del tipo de embarcación y los sistemas de prevención de la corrosión o de la protección, ya sea catódica o de ánodos que utilizan los tanques. Ahí vemos un ejemplo muy sencillo del periodo de clasificación, ¿verdad? Las anuales son más o menos 3 meses, las intermedias son entre 3 meses antes de la segunda y 3 meses después de la tercera, y la renovación 15 meses antes de que termine el periodo de clase, se puede ir adelantando las inspecciones. Otras inspecciones que tenemos son las periódicas, ocasionales, daños, ventas, como lo dije, detenciones, exportación y control y transferencias de clase, en este caso, que son otras ocasionales que se pueden llamar. En las transferencias de clases, como lo mencionan ahí, cualquier sociedad clasificadora, tenemos la obligación de cumplir con los requerimientos que demanda esta transferencia, evitando que si un manager se siente mal con una o quiere escapar a otra sociedad clasificadora para evadir ciertos requerimientos, pues Ajax no nos permite a ninguno de nosotros, y somos sometidos también nosotros a auditorías por parte de Ajax, que por cierto yo tuve la mía el año pasado. Las inspecciones estatutorias, la lista de los certificados que dependen de la Organización Marítima Internacional, con una descripción de cada uno de ellos para todos los barcos, que son los cargueros, los pasajeros, los de noxious, los químicos, dependiendo del tipo de barco y la anotación de clase que tengan, tendrán su certificado relacionado. Ahí están los estatutorios que difieren de clase por ley, ¿verdad? Los barcos que son, incluyen, los típicos son IOPP, IAPP, Sea-Watch, Safety Construction, Safety Equipment, Safety Radio, Loadline y Anti-Fouling. Esos son los más típicos que forman parte de la documentación estatutaria y hace ver que cuando nosotros trabajamos o emitimos o endosamos un certificado estatutario que se cruzan con las inspecciones de clase, siempre lo hacemos en representación de la bandera. Estos son los típicos temas que se ven cuando vamos a ver. Entre ellos se eligen los más importantes. Son los temas de Forest State Control, que son los temas contra incendios, temas de salvamento, medios de cierre, comunicación, ¿verdad? Otra de los roles que puede desarrollar el inspector también cuando se da un cambio de nombre, un cambio de bandera, una extensión. En la actualidad ha habido infinidades de extensiones por falta de atención o de limitaciones en puertos determinados. Los equipos de seguridad se deben mantener siempre al día, ¿verdad? Cualquier equipo de seguridad es un atentado contra la vida de los tripulantes. Y cuando se llega a la maquinaria, la certificación armonizada, eso desde 1988, que lo que se trajo fue tratar de unificar, con el objetivo de unificar, perdón, las inspecciones de clase con las estatutorias para evitar que un barco sea atendido en diferentes tiempos por las diferentes inspecciones. La planificación, como dije, de las inspecciones debe tener en cuenta cierto tipo de técnicos. En estos casos ahí mencionan los Davids de Lifeboat, que son requeridos ser revisados por el Service Supplier, al igual que el BDR, al igual que el GMDSS, al igual que las medidas de espesor, al igual que las inspecciones de buceo. Todas estas requieren de una preparación. Entonces el armador debe coordinar todo eso para que conjunto con el inspector vayan los técnicos aprobados. Cada surveyor tiene su libro, decimos, pero todos tienen una misma base. No hay mucha diferencia entre uno y otro a mi criterio, los buenos inspectores. Así que el capitán y el jefe de máquina siempre tienen que declarar
ser lo más claro posible para esta situación. El surveyor espera la cooperación de los inspectores y el mantener la discreción dentro de los findings es parte entre la clase y los inspectores. Ya para terminar, el inspector discute al final con el capitán, con el jefe de máquina, los findings, lo que se encontró en las inspecciones, se endosan los certificados, se endosan las nuevas, se acreditan las inspecciones periódicas y se endosan si es que se encontraron deficiencias, pues las recomendaciones. Traté de ir lo más rápido posible, espero que haya sido de su provecho, Miguel y el resto de los oyentes. Muchísimas gracias, reitero mi agradecimiento y que, bueno, felicitarlos y que sigan organizando esto y cuenten con nuestro apoyo siempre, ¿eh? Muchas gracias, ingeniero José Aurelio. Tenemos dos preguntas para ver si conseguimos por lo menos estas dos. Debido a la pandemia, ¿los tiempos entre inspecciones se han visto modificados? Sí, o sea, los tiempos, Ajax tuvo que relajarse, las reglas de Ajax tienen todas sus clasificadoras, se ha inventado, se ha creado ahora el modelo de inspección remota para verificar eso y se han dado muchas extensiones. No es que el periodo aniversario se mantiene. Como dije, si en los barcos, lo menciono, la programación son 6 meses, entonces en esos 6 meses en cuenta la embarcación debería realizarlo, pero sí se han dado muchas extensiones, no modificaciones a las inspecciones periódicas. Bien, otra pregunta que hace aquí el público es, ¿actualmente existen los inspectores no exclusivos? Ajax ha tratado o ha venido descartándolo y yo creo que lo ha borrado por completo desde que yo inicié. Yo llevo 30 años en esta carrera y Ajax desistió de los inspectores no exclusivos porque servían para muchas sociedades clasificadoras. Es un caso, tendría que utilizarse en última instancia y hay que pedirle casi permiso a, no sé, al rey de Ajax el poder utilizar un inspector no exclusivo. Así te lo pongo de difícil. Ok, muchas gracias por su participación en el SINDIC. Muy amable a ustedes. A sus Muchas órdenes, gracias. sí. Muy amable. Gracias, hasta luego.